Hola, muy buenas tardes. Soy Marta Robles, soy periodista, soy escritora y soy una persona muy insegura. Y me he pasado toda la vida tratando de ocultar mi inseguridad porque sabía que además me costaría mucho trabajo confesarla. De hecho, yo creo que sería más fácil para mí irme a una plaza de un pueblo y desnudarme a dar una charla como la que estoy dando en este momento. Si me decidí a hacerlo en un momento determinado, hace 4 años, fue después de acudir a la charla de una amiga mía en un foro de mujeres y superación, en la que ella habló del fracaso. Esta amiga mía era una mujer que llevaba 20 años con una carrera súper exitosa en los medios de comunicación, había sido directora de las revistas más impresionantes y se metió en un proyecto que parecía que iba a ser muy exitoso, no funcionó y al cabo de unos días la pusieron de patitas en la calle sin ningún tipo de advertencia. Y ella lo que hizo fue tratar de reciclarse, que es algo pues, habitual en todos los que se encuentran en una circunstancia como esta. Pero además tuvo la generosidad de ir a aquel foro a dar una charla sobre el fracaso. Y el fracaso, como seguramente todos ustedes saben, está muy bien visto en Estados Unidos, parece que tiene que ver con el aprendizaje, pero sin embargo en España estigmatiza mucho y la persona que confiesa su fracaso está siempre señalada con un dedo como si fuera una persona que ya nunca fuera a poder hacer nada más. A mí realmente me pareció que era un acto de valentía y decidí que yo también quería ser un poco valiente y que me iba a atrever a hacer lo que realmente temía, que era confesar mi inseguridad, porque así probablemente le daría herramientas a muchas personas que también sufrían con la misma inseguridad que yo. Bien, lo primero que tengo que decir es que la inseguridad en sí misma no es algo malo, todo depende, como siempre, del grado y del tamaño. La inseguridad conlleva duda, y esa duda hace que nos movamos, que busquemos el conocimiento, que dudemos y que vayamos hacia el progreso. Con lo cual, no está mal. El problema es cuando esa duda crece y se extiende como una mancha de aceite y cerca a la persona que la siente. En ese momento, las personas inseguras se quedan absolutamente inmovilizadas, algo así como el asno de Buridán. Desaparece su capacidad de decisión y como este asno, por no saber de qué montón de heno tenía que comer, pues acaban muertos de hambre. La inseguridad, yo creo que, como todo este tipo de sensaciones y de sentimientos, tiene mucho que ver con todo lo que acontece en nuestra infancia. Los dos pilares de la inseguridad son, sin duda ninguna, el exceso de protección y la falta de protección. La falta de protección puede estar más o menos clara. Esa falta de protección puede ser activa o pasiva. Digamos que la falta de protección pasiva son la que ejercen esos padres con los hijos sin prestarles ningún tipo de atención, siempre tratándolos con una indiferencia y sin decirles nada ni bueno ni malo ni todo lo contrario sobre ninguno de sus actos. Luego está la falta de protección activa, que es esa en la que los padres se dedican a censurar constantemente todo lo que hacen sus hijos, a criticar cualquiera de sus actos, a no dejarles exhibir sus emociones diciéndoles que eso siempre es algo malo. Y frente a ese pilar de la inseguridad está el otro, que es el exceso de protección, algo que, por cierto, es muy característico de este siglo XXI, donde los padres pretendemos amar más y mejor porque damos muchísimo amor, protegiendo mucho a nuestros hijos y metiéndolos en una burbuja de las que les cuesta muchísimo salir y les convierte además en personas muy dependientes. Bien, yo soy hija de la desprotección activa y del exceso de protección, uno por parte de padre y otro por parte de madre. Mi madre, que era una mujer, sigue siendo una mujer maravillosa y una mujer que además tiene una enorme capacidad para amar, precisamente por esas ganas de amarme más y mejor, insistió en amarme muchísimo, 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 pero olvidó que amar no siempre, o amar bien por lo menos siempre, no significa tratar de encerrar a la persona en una burbuja y protegerla de cuanto le pueda suceder. Mi madre me inoculó todos sus miedos. Yo tenía miedo
a la oscuridad, tenía miedo a salir a la calle y tropezarme, tenía miedo a que si de pronto aparecía por algún sitio una persona se me iba a llevar como si fuera el hombre del saco, tenía miedo a saltar a la comba porque pensaba que me iba a entrar en los ojos y me iba a quedar ciega, tenía miedo absolutamente a todo porque mi madre, para protegerme, me había inoculado todos sus miedos y pretendía que yo no hiciera prácticamente nada. De hecho, yo llegué a los 12 años sin saber montar en bicicleta. Y esto que parece una tontería, pues para mí fue un momento delicado en mi vida. Yo llegué a los 12 años a la primera vez en la vida que iba a ir a casa de una amiga a pasar un fin de semana. Iba a dormir fuera de casa. Y claro, tenía que pasar mi miedo a la oscuridad, mi miedo a estar en un espacio ajeno. Y bueno, cuando llegó la noche y apagaron la luz, pues yo pensé que no iba a dormir nada, pero lo cierto es que sobreviví la noche bastante bien. De vez en cuando me despertaba y entonces tocaba un poco la pernera del pantalón, del pijama de mi amiga y me quedaba tranquila pensando que no estaba sola, con lo cual a la mañana siguiente cuando me desperté pensando que era una heroína de película y que ya nada malo podría pasar. Pero en ese momento llegó el hermano de mi amiga. El hermano de mi amiga era un chico que tenía 16 años, yo tenía 12, o sea que aquel chico me parecía pues el Capitán América, encima era guapísimo, era estupendo y entonces llegó y nada, no podía dejar de mirarle cuando pronunció una frase que me aterrorizó. Dijo: chicas, nos vamos a ir a montar en bici. Yo me quedé absolutamente paralizada, de pronto me puse pálida y pensé, ¿qué hago yo ahora? Pues nada, yo me fui detrás de mi amiga y detrás de su hermano y me fui hasta el garaje donde uno cogió una bici, otro cogió otra bici y yo me monté en una bici. Me monté en la bici y por aquellas cosas no sé, de los milagros, pedaleé un poquito y anduve unos cuantos metros hasta que me di una bofetada horrorosa. Me caí al suelo, me hice daño en la pierna, me raspé en los brazos, la mejilla y sobre todo me dejé espachurrado en el suelo el orgullo. En ese momento mi amiga se volvió y me dijo: ¿Pero qué ha pasado? Si esto es un camino así muy recto, ¿qué ha pasado? Y entonces el chico con mucho desprecio dijo: ¿no te has dado cuenta? No sabe montar en bicicleta. Bien, eso fue lo que yo recuerdo con más precisión de aquel momento en el que el exceso de protección de mi madre empezó a mostrar las cicatrices y las huellas que me había dejado. Pero debo decir que ese exceso de protección de mi madre ahora daría risa comparado con lo que pasa en muchos momentos. Hay infinidad de niños que llegan a los colegios ahora mismo, a infantil, y llegan sin saber masticar. Los profesores, cuando intentan darles alimentos sólidos, se encuentran con que los niños no saben masticar porque sus padres no les han dado este tipo de alimentos para evitar que se atraganten. Hay niños a los que hay que darles de comer con una cuchara y metérsela hasta adentro porque si no, no se atreven a comer solos. Hay niños que no les saben limpiar el culete. Todo esto es el exceso de protección. Ese exceso de protección que es exceso de amor, pero amor del malo, porque amar bien no significa proteger de más ni tampoco de menos. Pero yo entiendo a mi madre, porque mi madre, claro, mi madre me quería proteger mucho, yo era la pequeña, pero sobre todo me quería proteger mucho porque mi padre me desprotegía mucho. Mi padre era un hombre de su tiempo. Mi padre era un hombre que se había hecho a sí mismo, con muchas vicisitudes, había pasado por momentos muy malos en su vida y había llegado a un momento a conseguir tener una vida medianamente acomodada y a él le interesaba mucho el trabajo, el éxito, el dinero y bueno, la familia también, pero de otra manera. Le gustaban los niños. Yo tenía 2 hermanos, uno 4 años mayor que yo y una hermana de 5 años mayor que yo, que eran monísimos, además, monísimos, y no hacían ruido, eran buenísimos y tal. Y de pronto llegué yo que era pues muy desgarbada, porque era muy flaca, con todo brazos, todo piernas, y pues bueno, pues era la feucha de la casa, para que no nos vamos a engañar, y además era muy ruidosa, y además casi yo creo que había nacido para reivindicativa, y así me iba. Entonces a mi padre no le caía bien. No le caía bien, y entonces
desde que tengo uso de razón, pues yo siempre oía decir a mi padre que era fea, que era tonta, que tenía las piernas torcidas, que no servía para nada, que nunca llegaría a nada, que nunca podría hacer nada. Y yo pues trataba de ser simpática, trataba de conseguir que me aprobara, que me quisiera, que me dijera algo, pero al final pues me iba a encerrar a los brazos de mi madre, que de alguna manera me protegía. Así que yo entiendo a mi madre, entiendo esa hiperprotección que ella quería darme con respecto a lo que me pasaba a mí con mi padre. Estas cosas que pasan en la infancia son terribles porque luego marcan mucho más de lo que podemos pensar. Hace relativamente poco hablaba con una psicóloga estupenda que se llama Diana París y me contaba una historia curiosísima. Me contaba que a Freud, de niño, en su casa su madre le llamaba mi niño de oro. Y yo no sé si eso contribuyó a que él hiciera todas las genialidades que hizo, pero seguro que le ayudó a que no tuviera miedo a estar en la Facultad de Medicina de Viena y ponerse a hablar de algo que entonces era tan tabú como la sexualidad en la infancia. Por el contrario, a Hitler en su casa le llamaban mi bestia inútil. Yo no sé si eso le convirtió en un monstruo, pero desde luego que pudo abocarle a muchas circunstancias distintas. Todos tenemos nuestras cicatrices y la mía se quedó convertida en una especie de inseguridad permanente. Cuando pasó el tiempo, tuve la suerte de que me convertí de patito feo a cisne dentro de mis posibilidades y mi padre empezó a mirarme pues, un poquito mejor, digamos que un poquito mejor. Pero todo hasta que se me ocurrió decirle que yo lo que quería estudiar era periodismo. Me dijo que de ninguna manera, que otra vez, como siempre, había elegido una chorrada, que eso era una estupidez y que él, por supuesto, no me pensaba pagar la carrera. Y que volvería, con el tiempo volvería, de rodillas a pedirle que me diera de comer. Yo me empeciné, me pagué la carrera, estudié la carrera de periodismo pagándomela trabajando. Y por eso me presentaba a las matrículas, porque así al año siguiente no tenía que pagarme esa asignatura. Y debo decir que me empeciné gracias a que en el camino me encontré a una persona muy valiosa, un novio que tuve, que creyó en mí antes que yo. Y curiosamente los inseguros somos muy agradecidos con la gente que cree en nosotros, porque como tememos tanto defraudarlos, hacemos lo imposible para no hacerlo. Así que yo por eso... por agradecer esa ayuda me empeciné y saqué todo lo que había de mí para ser periodista. Y luego, curiosamente, me he pasado toda mi vida pues en todo este tipo de foros, con mis inseguridades, con mis miedos y realmente tratando de ocultarlos. Lo cierto es que desde hace bastantes años yo he conseguido no superar esa inseguridad, pero sí domesticarla. Y me explico. Las inseguridades no desaparecen, pero domesticarlas e incluso atender a esas cosas que tienen de positivo y que nos ayudan a hacer muchas cosas es bastante sencillo. Para empezar, lo único que tiene que hacer el inseguro es reconocer su propia inseguridad. Los inseguros somos personas que siempre nos comparamos con los demás y siempre salimos perdiendo. Pensamos que somos infinitamente peores que los demás. Y esto se debe a que tenemos una autoexigencia terrible que nos conduce a querer ser perfectos, sin atender a aquello que decía Shakespeare de que la perfección es enemiga de lo bueno. Esas expectativas tan irreales nos llevan a sufrir muchísimo, a no disfrutar del camino, a no hacer las cosas bien durante el camino, sino estar pensando en la meta. Cuando por fin nos damos cuenta realmente de que hay buenos, malos y regulares y que nosotros podemos estar en cualquiera de esas categorías y lo admitimos una sola vez con algo bueno que nos reconozcamos haber hecho, hemos dado un paso muy grande a la hora de no superar, pero sí domesticar esa inseguridad. Los inseguros, además, no somos capaces de decir que no. No conseguimos decir que no. Y no lo hacemos porque tememos profundamente que no nos quieran. Pensamos que si decimos que no,
nadie nos aprobará, nadie nos querrá y que precisamente por eso nos despreciarán. La primera vez que decimos que no, cuando realmente tenemos que decir que no, es justo ese momento en el que no recibimos desafecto, recibimos respeto, lo sentimos dentro y hemos dado otro paso inmenso, no para superar la inseguridad, pero sí para domesticarla. Además, los inseguros siempre pensamos que las respuestas de las cosas están fuera de nosotros. Ralph Waldo Emerson, mi filósofo americano de cabecera, escribió un libro sobre la autoconfianza que se titula precisamente Haz siempre lo que temas hacer, y de ahí el título de mi charla, que también es el título de un libro que he escrito, Haz lo que temas. Y él siempre dice que es preciso que uno se mire dentro de uno mismo para encontrar dentro de uno mismo las respuestas a las cosas, que dentro de nosotros mismos es donde tenemos las herramientas. Los inseguros a veces no queremos hacerlo porque pensamos que si lo buscamos todo fuera, así podemos echarle la culpa a los demás, responsabilizar a los otros de los fallos, de los errores, de lo que salga mal, y así evitar que por equivocarnos no nos quieran. Cuando conseguimos saber y aceptar que las respuestas también están dentro de nosotros y que tenemos derecho a equivocarnos, es cuando hemos dado un paso gigante para domesticar esa inseguridad. Y esa inseguridad domesticada hace que por fin nos queramos un poco más. Y solo queriéndonos un poco más podemos querer mejor a los demás. Y además podemos perdonar, que es de las cosas más importantes y de los mayores regalos en la vida. Yo he perdonado las cosas que me han pasado en mi vida. He perdonado a mi padre. Mi padre murió hace ahora 13 años y cuando murió además hubo gente que me decía, no sabes lo que te admiraba, lo orgulloso que estaba de ti. Y yo dije, qué pena que no me lo dijera nunca. Pero sin embargo decidí que yo quería perdonarle de corazón y de verdad. Quería liberarme de los rencores para que mi inseguridad no me hiciera daño. Y lo que hice fue un juego. Y en mis dos últimas novelas, que son unas novelas negras, aparece un tipo muy curioso, que es un excorresponsal de guerra metido a detective. Es un tipo muy culto, le gusta mucho leer, le gusta mucho la música, le gusta mucho escuchar. Vamos, que a mi padre no se parece en nada, pero se llama Tony Rouras. Rouras es Robles en catalán. Mi padre se llamaba Antonio Robles y le llamaban Tony. Mi detective se llama Antonio Rouras y le llaman Tony. Este es mi regalo, papá. Muchas gracias.